El proceso a través del cual se generan las células de la sangre se denomina hematopoiesis y ocurre bajo las condiciones muy específicas en el interior de los huesos, que es la llamada médula ósea. La hematopoiesis tiene lugar en todos los huesos del esqueleto, pero cada vez se restringe más a la médula de los huesos planos, de manera que en la pubertad la hematopoiesis se produce principalmente en el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y las costillas. Ahora, la organización del sistema hematopoyético puede ser dividido con base al grado de madurez de las células que lo conforman, ya los distintos linajes celulares que en él se generan de acuerdo al grado de maduración celular. Se han identificado 4 compartimientos, como podemos observar aquí, 4 compartimientos que las células lo conforman. Entonces, el primer compartimiento va a estar conformado por lo que son las células más primitivas, que son las células denominadas células troncales hematopoyéticas. Estas células tienen 2 características que lo distinguen del resto de los primeros compartimientos, que este primer compartimiento son capaces de autorrenovarse. Esto quiere decir que al dividirse por lo menos una de las células hijas conservan las propiedades de las células madres. Este es un proceso que se ha denominado división asimétrica. Además son multipotenciales, que eso quiere decir que puede dar origen a los distintos linajes sanguíneos. Los linajes sanguíneos sí corresponden prácticamente al 0,01% total de las células nucleares presentes en la médula ósea. En el segundo compartimiento, las células troncales hematopoyéticas dan origen a las células progenitoras hematopoyéticas, las cuales han perdido su capacidad de autorrenovación, pero conservan su potencial proliferación. Las células progenitoras hematopoyéticas corresponden al menos del 0,5% del total de las células de la médula ósea. En el tercer compartimiento, las células progenitoras hematopoyéticas dan lugar a las células precursoras, que son reconocidas por su morfología, las cuales, a pesar de ser inmaduras, pueden ser identificadas en frotis de la médula ósea a través de microscopía de luz o microscopía óptica. Son células precursoras que constituyen la gran mayoría de las células de la médula ósea, que son más del 90% de las células hematopoyéticas que reciben la cavidad medular. En el último y cuarto compartimento que están aquí son nada más y nada menos que las células maduras circulantes. Entonces, para entender lo más específico de lo que es la mielopoiesis y la linfopoiesis, dependiendo de los factores de interleucinas que se encuentran involucrados, cada célula progenitora va a ser estimulada para diferenciarse en un distinto a la mielopoiesis, que prácticamente la mielopoiesis se caracteriza porque la célula troncal hematopoyética da lugar a un progenitor mieloide común. Los progenitores a su vez pueden diferenciarse en progenitores más específicos, como por ejemplo pueden escoger la familia de la inmunidad innata y puede diferenciarse en un progenitor granulocítico o monocítico. Entonces, el cual puede dar origen, como dije, a los granulocitos y a los monocitos. Entonces, si son granulocitos, se diferenciará en una unidad formadora de colonia granulocítica. Luego están lo que son los mieloblastos, los promielocitos, los metamielocitos, y finalmente van a estar lo que son las células maduras, como los basófilos, neutrófilos y los eosinófilos. Entonces, el progenitor monocítico va a dar lugar a lo que son las unidades formadoras de colonias mielocíticas y continuará su maduración a monoblastos, promonocitos y monocitos, y finalmente lo que son los macrófagos. Además, el mieloide también da origen a los que son los mastocitos y a las células dendríticas, que dan origen a lo que es a las células mieloides. El progenitor mieloide también puede encaminarse hacia una diferenciación eritroide. Si continúa por esta vía que está aquí, estimularse las unidades formadoras de brote de eritroide, quienes a su vez originan unidades formadoras de colonias eritroides, para posteriormente van a dar lugar a los prioritoblastos, eritoblastos basofílicos, eritoblastos policromasofílicos y eritoblastos ortocromáticos, reticulocitos y células eritroides maduras. Entonces, sin núcleo progenitor eritroide de megacariocítico también puede diferenciarse y dar lugar a células formadoras de brotes megacariocíticos, los cuales a su vez generan células formadoras de colonia megacariocítica, que posteriormente generan megacariocitos inmaduros y maduros, que finalmente esto van a liberar lo que son las plaquetas a partir de su citoplasma. A continuación, los factores que estimulan la eritropoiesis. Para entender esto, debemos recordar que la teoría monofilética de la hematopoiesis nos dice que las células de la sangre derivan de una sola célula madre hematopoyética en común. Esta célula también es conocida como citoblasto pluripotencial. Todo comienza con una célula madre o stem cell, que a su vez se convierte en una célula progenitora multipotencial por medio del factor CMIB. Luego, por estimulación del stem cell factor, el cual es secretado por el hígado, más la trombopoyetina, se transforma en célula progenitoria mieloide común. Esta, por medio de la interleucina 3, el stem cell factor y la trombopoyetina, se transforma a su vez en una célula progenitora eritroide. De allí, de esta célula progenitora eritroide, por medio de la eritropoyetina, la cual es producida por las células yuxtaglomerulares del riñón, se convierte en una célula progenitora de megacariocitos. De allí, de esta célula progenitora eritroide, en combinación con 2 factores, los cuales son la eritropoyetina y la GATA1, se va a transformar en lo que conocemos la célula propia, el eritrocito. El eritrocito, o también llamado hematíes o glóbulos rojos, es una célula anucleada. Su principal función va a ser el de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Esta célula tiene una forma bicóncava y va a medir de 7 a 8 micras. Gracias a la abundancia de proteínas que tiene en su membrana, pues va a poder pasar por espacios muy estrechos, ya que la va a ser deformable. Son producidos en la médula ósea roja y van a tener una vida útil de 120 días. En su mayoría son destruidos por las células macrófagos del vaso y por su menor proporción por los macrófagos de la médula ósea
y las células de Cooper del hígado. Ok, la concentración normal de glóbulos rojos de una persona es de 4.7 a 5.2 millones, sin embargo, las personas que viven a zonas altas van a provocar una policitemia fisiológica. Síntesis de la hemoglobina. Toda esta síntesis comienza en el proeritroblasto y termina en la maduración del eritrocito. Para la síntesis de la hemoglobina se van a necesitar 2 succinilcohecinasa y 2 glicinas. La unión de estas dos va a formar un pirrol. El conjunto de 4 pirroles nos va a dar una protoporfina 9. Esta protoporfina 9, con una molécula de hierro, nos va a dar un grupo hemo. Ese grupo hemo más una globina, que es una proteína compuesta de cadenas de aminoácidos, pues nos dará el resultado de una cadena de hemoglobina. Para la síntesis completa de la hemoglobina, pues vamos a necesitar 4 cadenas. Los tipos de hemoglobina se van a caracterizar por los diferentes tipos de cadena. Pues vamos a tener la hemoglobina tipo A1, que va a ser la más común en los adultos. Van a estar en un 97%. Está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El segundo tipo de hemoglobina es la hemoglobina A2, que se encuentra en un 2% y está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y por último, la hemoglobina F, que se encuentra en el feto, está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Hola con todos, mi nombre es Jorge Astudillo y yo les voy a hablar sobre el reciclamiento de glóbulos rojos. Cuando un glóbulo rojo o eritrocito cumple 120 días de vida, su membrana plasmática pierde su integridad, su forma y su facultad de poder deformarse y atravesar angostos poros a nivel capilar. Con el tiempo, la membrana se desgasta y al desgastarse dificulta el paso, cada vez se vuelve más frágil y ese glóbulo rojo se rompe en el momento que cruza esos capilares. El cuerpo retira esos glóbulos rojos de la circulación y los degrada a través de los macrófagos, que son glóbulos blancos que se quedan fijos en ciertos órganos, como son el hígado o el vaso. Se produce un fenómeno de fagocitosis, que no es una destrucción, es una degradación, porque ese glóbulo rojo sufre un reciclamiento de sus residuos. La globina, que forma parte de la hemoglobina, sale del glóbulo rojo y sus aminoácidos son reutilizados en la formación de nuevas proteínas. En cambio, el hemo pasa a la sangre y sufre 2 cambios. Como primer cambio, tenemos que el hierro que lo conforma se une a la transferrina, formando complejo hierro-transferrina, que va a los sitios de depósito de hierro o que va a la médula ósea para reutilizar el hierro en la formación de nuevos glóbulos rojos. Como segundo cambio, tenemos que el hemo, separado del hierro, es convertido en el torrente sanguíneo en biliverdina, pigmento de color verdoso, y luego en la propia sangre pasa a ser bilirrubina. Es transportada al hígado, donde es conjugada transformándose en una bilirrubina que va a formar parte de las sales y ácidos biliares, los cuales se excretan del hígado al intestino delgado. Participan en el proceso de degradación y digestión de las grasas. Bilirrubina que no es utilizada pasa al intestino grueso y por las bacterias intestinales se transforma en urobilinógeno, el cual se absorbe en la sangre, va al riñón y se transforma en urobilina, que es el color propio de la orina. En el colon, parte de ese urobilinógeno se transforma en estercobilina, que es el color propio de las heces. El hierro reutilizado por médula ósea induce una nueva eritropoyesis para formar nuevos glóbulos rojos. El hemograma es un análisis de sangre que se utiliza para examinar el estado general de salud y detectar una amplia variedad de infecciones, como anemias, una infección y leucemia. Se miden los glóbulos rojos que transportan oxígeno, los glóbulos blancos que combaten infecciones, la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno, los hematócritos, la cantidad de glóbulos en la sangre y por último, las plaquetas, que ayudan a que la sangre coagule. Los siguientes valores son los resultados que se esperan de un hemograma completo en adultos. El recuento de glóbulos rojos en hombres es de 4.350 millones a 5.650 millones de células. En mujeres es de 3.920 millones a 5.130 millones de células. La hemoglobina en hombres es de 14 a 17 gramos sobre decilitros y en mujeres es de 12 a 16 gramos sobre decilitros. El hematócrito en hombres es del 38,3% al 48,6% y en mujeres es del 35,5% al 44,9%. El recuento de glóbulos blancos es de 3.400 millones a 9.600 millones de células. Y por último, el recuento de plaquetas en hombres es de 1.350 millones a 3.170 millones.